Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos en el día de hoy para todos ustedes. Estamos muy deseosos de que escuchen este tema. Ya hablamos antier, hablamos del capítulo, o el antier, sí, o fue el viernes. A ver, sí, el viernes. Hablamos del capítulo 12 de Segunda a los Corintios. Ese tema nos lo propuso la hermana Denise cuando estábamos conversando y dice, hay un tema muy bonito en la cual cómo podemos hacernos fuertes en la debilidad. Y eso lo hablamos el viernes. ¿Cómo podemos hacernos fuertes cuando la vida o ante la vida y ante los problemas somos débiles? ¿Cómo podemos? Y ya hablamos de ese tema el viernes. Pues hoy vamos a hablar del capítulo 13. El capítulo 13, ya hablamos del capítulo 12, de Segunda a los Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 12 ya lo hablamos, ahora vamos a hablar del capítulo 13. Y el capítulo 13 ya es el final de la carta. ¿Qué nos dice el capítulo 13? ¿De qué habla ese capítulo 13 al final de la carta? Ya después de Pablo de haberles escrito 12 capítulos, les habla en el 13. Y al final nos dice que tenemos que autoexaminarnos. Que Él va a ir, ya es la tercera vez que Él anuncia la ira, porque fue la primera, por tercera vez que va a ir. Fue la primera cuando fundó la iglesia. En la segunda vio que habían dificultades en la iglesia de los Corintios, la que él mismo había fundado. Los corintios no eran tan fieles, tenían dificultades, ya eran cristianos. Y entonces Pablo le dice, para la tercera visita, dice, prepárense para mi próxima visita. Y no voy a llegar de una manera suave, tranquila. No los voy a redimir y no los voy a consentir. Muy parecido como cuando Jesucristo vino por primera vez. Pues vino haciendo milagros, prodigios, señales, consintiendo al pecador porque Él iba a dar la vida por nosotros. Pero también le dice a la mujer cuando la llevaron allí, anda y no peques más. Luego, Él lo que buscaba era conversión, que el mundo se convirtiera. En la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, ya no viene suavecito, ya no viene tranquilo, ya no viene a redimirnos, ya no viene a morir en la cruz. Dice que vendrá a reclamar lo que es suyo, lo que a Él le pertenece, a recoger sus obras, las obras que nosotros hagamos, a recogerlas para Él, las ganancias. Lo que nosotros hayamos hecho, dice que nos trae premios, porque eso también hablamos el domingo, también nos trae la recompensa. Pablo eso le está diciendo a los corintios. Cuando yo vaya, quiero verlos a ustedes en el camino correcto. Y para eso necesito que ustedes se autoexaminen. De eso trata la carta. Voy a leerles, por ejemplo, segunda a los Corintios 13:2. Dice así, yo os he dicho antes, y os digo de antemano, como si yo estuviera presente la segunda vez, cuando fui la segunda vez. Y ahora estando ausente, lo escribo a los que han pecado antes, y a todos los demás, que si vengo otra vez, no vengo suave, no los perdonaré, porque ustedes tienen que haberse convertido. Y de eso es que les voy a hablar. ¿De qué se trata ese autoexamen? ¿Y qué tenemos que hacer para autoexaminarnos? Para que cuando vuelva Pablo a los Corintios, los encuentre en el camino correcto. Y si cuando venga Jesucristo, por segunda vez, Pablo iba a ir la tercera vez, Jesucristo vendrá por segunda vez. Y cuando venga Jesucristo, Él nos encontrará en el camino correcto y le dará a cada uno según lo que paga, la paga, según dice, sea siervo o sea
amo, sea la condición que esté, no importa el estatus social en que estés, lo importante es que estés en el camino correcto. De eso le voy a hablar más adelantico, pero quiero darle el paso a mi hermana Denise y luego regreso. Vamos adelante con el programa de hoy. Mi hermana Denise. Hola, venimos aquí desde el Río Texas, el Príncipe de Paz, otra vez aquí en el templo, y quiero comenzar con una parte de Salmo 17, 8 y 9, dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Padre bendito, te damos gracias por esta oportunidad de hablar de tu palabra, que los corazones sean abiertos, quebrados, que no haya durez, y que los mentes y los espíritus de la gente que nos está oyendo se abra y reciba esta palabra hoy, que hoy sea un día nuevo, el día de salvación para los que no son salvos y para los cristianos, que los ojos y los oídos sean abiertos y sean alertos a tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor, por usarnos. Hoy les quiero leer una historia, ¿verdad? Estamos estudiando 2 de Corintios 13, versos 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, aquí Pablo está hablando con la iglesia de Corintios. Tuvieron un problema grande en 1 de Corintios. Fue agresivo y fuerte con ellos, y en 2 de Corintios también hay corrección, pero dice que perdonáis, amar, y cómo corregirnos, ¿verdad? Cómo hacerlo, les enseña, les dice. Y hoy estaba pensando de cómo nos podemos ver a nosotros mismos, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a examinar qué es lo que está mal en nuestra vida. Todos los días hay lugar para ser mejor, ¿verdad? En inglés decimos there's room for improvement. Hay lugar para que seas mejor, ¿verdad? Y Dios te ama, te anhela mucho, y aquí dice como la niña, te va a guardar como la niña de sus, ¿cómo dice en español? La niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces en inglés el medio de tu ojo es, le decimos pupil, ¿verdad? Y está translado como la manzana, ¿verdad? Entonces es algo que Dios, cuando alguien te va a hacer así, pronto te proteges tu ojo, ¿verdad? No quieres que nadie te pique tu ojo. Entonces tú eres hermosura para Dios, y Él no va a dejar que nadie o nada te dañe, ¿verdad? Él va a poner su mano pronto, rápido, para cubrirte, porque te ama tanto, así como una parte de su cuerpo, como que si alguien le está haciendo así, pronto le va a tapar su ojo para que no, esa parte que es como la manzana dentro de su ojo, que no sea dañado. Así, Él no quiere que tú seas dañado. Y en español dicen la niña de sus ojos, ¿verdad? Y entonces yo lo pienso en español como un bebito o una bebita. Siempre lo estás viendo todo el tiempo. Que nada le pase, que no le caiga un animalito, y unos le ponemos un velo hacia arriba al bebito, que no le entre ninguna tierrita o insecto, ¿verdad? Entonces Él nos ama mucho. Y estaba acordándome de esta historia favorita. Me gusta mucho, mucho la transfiguración. Me emociono mucho y me gusta mucho leer esa historia. Y luego entonces pasa que van al monte y se lleva Jesús a unos discípulos, y lleva a sus dos primos y lleva a Pedro. Y entonces están allí, y dice: mientras él aún hablaba,
una nube de luz cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. Entonces, lo que ellos vieron es que estaban en la presencia de Dios. Y dice, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Entonces, en la historia de Moisés, Dios invita a la gente y Moisés invita a la gente, pero ellos temen y no van a la montaña, ¿verdad? Entonces, aquí está la introducción de cómo van a ser las cosas, que nosotros podemos estar en la presencia de Dios sin temor, ¿verdad? Y ven a Jesucristo que se transfigura, ¿verdad? Y les dice, levantaos y no temáis. Entonces, cuando uno recibe la salvación, se emociona mucho y pasas mucho tiempo llorando y es la agua de Dios que te está limpiando, ¿verdad? Y todas esas emociones, unas son buenas porque estás alegre que eres salvo y luego hay unas que pues se salen porque se tienen que salir, el mal que está en tu vida, la palabra te limpia, ¿verdad? Entonces, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis nadie a la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo, la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, esa historia es muy hermosa, comenzando desde el 17 y hay que leerlo y no lo leí todo porque quiero que ustedes lo lean y que lo experimenten ustedes mismos y es una revelación muy grande y estás allí, estás viendo, imaginándote allí y Jesucristo cambia, ¿verdad? Se transfigura. Entonces lo que había pasado antes en la historia en Mateo, que les había dado poder, hizo oración sobre los discípulos y los discípulos se fueron 2 en 2 y tuvieron poder, hicieron muchas sanaciones, pero cuando llegaron a descansar, ellos tuvieron otra conversación y Jesús se fue con los discípulos estos y subió a hablar con su padre y a hablar con Elías y Moisés y luego le enseñó lo que iba a pasar. Levantaos y no teméis. Ahora podemos estar directamente porque Jesucristo fue crucificado y resucitado y ese velo se rompió, entonces el reino está aquí. Dice, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga su reino a la tierra, ¿verdad? Venga su reino. Entonces, eso ya pasó y ya vino el reino, ya está aquí. Entonces, los estaba preparando. Entonces, mientras que eso estaba pasando, los que vinieron de sus viajes estaban discutiendo todo lo que les había pasado y comenzaron a discutir quién iba a estar al lado de Jesucristo y quién iba a ser más poderoso. Se volvió en material, en físico, en la política y comenzaron a tener como discusión, ¿verdad? Estaban en contra de unos de los otros. No, así no va a ser. Y no estaban enfocados ya en todos los milagros que habían pasado, aunque apenas habían estado en la presencia de Dios, trabajando con el Espíritu, activos en el Espíritu Santo, vieron el poder y la manifestación de Dios, pero no vinieron a adorar a Dios y decir, gracias Señor, gracias por todo lo que
nos permitiste hacer. Entonces Jesucristo se fue y sus ojos no estaban en Jesucristo, sus oídos no estaban oyendo a Jesucristo. Él se fue a la montaña y les enseñó la transfiguración, que no iba a ser un reino político material, no iban a matar a todos los romanos y él ser el rey, ¿verdad? Les está enseñando que es espiritual, que es el poder espiritual. Y los que se quedaron no estaban pensando en Dios. Dios está aquí con nosotros, el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Nomás pararon de usarlo y ¡shoo!, se les apagó y comenzó el pleito y el a discutir y entonces allí llegó Jesucristo y ahorita que cabe el pastor sigo leyendo la historia y para que oigan qué les dijo Jesucristo. Muy bien, vamos a continuar, apreciados hermanos, con la promesa que les hice, que les voy a explicar qué es lo que Pablo quiere al final de la carta, de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13. Con eso finaliza su carta. Son simplemente 14 versículos. Claro que hasta el 10 del capítulo 13, versículo del 1 al 10, porque al final ya está suavecito, ya está mandando saludos y dándole la paz y eso. Pero dice así, y esto es para tenerlo en cuenta, hermanos. Este capítulo 13 de segunda a los Corintios es muy importante para nosotros en cualquier momento de nuestra vida, en lo que estamos padeciendo, por ejemplo, en este instante con el coronavirus. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en este instante? ¿Cómo estamos nosotros llevando esta pandemia? Eso es lo que nos está diciendo la palabra en 2 Corintios 13. Pero me voy a detener en dos versículos. En el versículo 2 de 2 Corintios, capítulo 13, versículos 2, Pablo les dice: yo os he dicho antes, ya los he dicho, y os digo de antemano, como si yo estuviera presente la segunda vez, o sea, como les habló la segunda vez cuando él estuvo con ellos. Y ahora, estando ausente, les escribo a los que han pecado y a todos los demás, que si vengo otra vez, si voy por tercera vez, no los perdonaré, no los indultaré, no los tendré en cuenta, ni tendré compasión, porque les doy la oportunidad que se autoexaminen y corrijan la manera de ser. Lo que el Señor nos está pidiendo exactamente en la segunda venida de Cristo, nosotros debemos estar listos, purificados, dice, ya listos para irnos con Él, pero para eso tenemos que el Señor, como Él nos quiere, como dice en Efesios 1:4, porque yo te he escogido desde antes de la creación del mundo para que estés delante de mí sin culpa y sin mancha, sin pecado, porque ya el Señor nos dio la oportunidad de dónde limpiarnos y cómo lavarnos, porque ya Él derramó su sangre y nos dejó la oportunidad de la reconciliación, de pedirle perdón. Pero si no nos arrepentimos y no pedimos perdón, pues no lo podemos hacer. Pablo nos da esa oportunidad, nos dice: ya voy a ir, pero tienen que estar todos correctos, en el camino recto. Ahora, en el versículo 5, dice, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, ¿cómo debemos hacerlo? Entonces, él nos dice: examinaos a vosotros mismos. O sea, cada uno haga un autoexamen. Si sois en la fe, si estáis en la fe, cero estar, el to be, el verbo to be en inglés. Si sois en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados? ¿Cómo nos tenemos que examinar nosotros? A la luz de Jesucristo. ¿Cuál es el estándar nuestro? Jesucristo. ¿Cuál es la medida nuestra? Jesucristo. Para nosotros saber si estamos en lo correcto o estamos en lo incorrecto, es simplemente escuchar a Jesús. Por eso es importante leer la palabra. Y vamos a hacer algunos ejemplos.
para saber si estamos en lo correcto. ¿Cómo hacemos nuestro examen? Pues la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿soy un verdadero cristiano? ¿O soy un cristiano falso? ¿He nacido de nuevo o estoy sencillamente fingiendo? Hay que verificar la rectitud nuestra. Y para eso hay textos bíblicos. Uno de ellos es el de Lucas 6, 41, 42. Ahí está una regla que debemos tener en cuenta. Dice, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la paja de tu ojo? Tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lucas 6, 41, 42. Ese es un criterio para uno autoexaminarse. Antes de uno acusar con este dedo, antes de acusarlo uno tiene que autoexaminarse con los otros tres, hacia sí mismo. Y los otros tres es a la luz de Dios, a la luz de Jesucristo y a la luz de la fe. Por eso los dedos es gracia, pecado, el dedo que acusa, pero yo tengo tres herramientas para yo autoexaminarme. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? ¿Y qué me dice la fe? Por eso Pablo dice, acudo a la fe, si es que estáis en la fe. Ese es un autoexamen. Mirando uno, no al otro, no acusar, sino un autoexaminarse. El otro es el de Lucas 18, 10, 14. Recuerden cuando subieron dos hombres al templo. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. No seguir la actitud del fariseo, sino la del publicano. Señor, soy pecador. Reconocer que somos pecadores. Quien dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Solamente les dejo ahí para darle la oportunidad a mi hermana Denise, porque si no yo sigo hablando aquí. Pero Lucas 18, 10, 14 nos da la oportunidad de mirar este pasaje maravilloso, de cómo subió un publicano y subió un fariseo. El fariseo no pudo recibir esa reconciliación, ese cambio, ese perdón de pecados, esa justificación. El publicano sí. El fariseo no quiso aceptar que había pecado y el publicano se consideró un pecador. El fariseo miraba las maravillas que él había hecho y cómo se podía corregir. ¿Cómo puede Dios corregirnos a nosotros si no aceptamos lo que hemos hecho? Y esa es dos pasajes. Pero tengo otros pasajes. Y es, por ejemplo, el de Romanos 8:16, que nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos habla a nuestro espíritu. ¿Cómo examinarnos? No nos podemos examinar con nuestra alma, inteligencia, voluntad, conciencia, afectividad y memoria. No podemos. Tenemos que examinarnos con las herramientas del Espíritu, y eso es a través de la fe. Entonces el Espíritu nos convence de que si estamos en pecado o no. Otra es la de Primera de Pedro 2:1. Primera de Pedro 2:1 dice, por lo que desechando toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y toda suerte de maledicencias. Y aquí está, o sea, uno rechaza eso, pero mire lo que dice, como niños recién nacidos, desead ardientemente la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. Leer la Biblia constantemente, por eso nosotros aquí somos bíblicos, y leemos la Biblia, y todas las predicaciones mías son bíblicas, yo no me salgo de ahí, y la leemos la Biblia, y volvemos a leerla. Como niños anhelan la leche, así nosotros anhelamos la palabra de Dios, no adulterada, sino la palabra correcta. Algunos dicen, cuando leen este pasaje de Primera de Pedro 2 en el capítulo 2, versículo 1, creen que se está refiriendo a, no, que tenemos que ser niños, seguir siendo niños, como pensando que siempre pensamos en la comida, siempre pensamos en el restaurante, siempre pensamos en la hamburguesa, siempre pensamos en las pizzas, pensamos que están hablando de comida. No. Dice que así como un niño anhela la leche, así nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios para crecer. Despierta y excita.
excitado. Excitado, sí, como el niño se excita cuando ve a la mamá que le va a dar el seno. Así nosotros nos excitamos cuando vemos la palabra. Y no, ay, la palabra ahí. O sea, la vemos como un libro cualquiera. No, nos excitamos. Es eso. Muy bien. Pero vienen más punticos. Vienen más punticos. Le voy a dar a mi hermana que ella continúe y yo vuelvo para darle otros puntos de cómo autoexaminarnos. Sigue mi hermana Denise. Entonces aquí en Segunda de Corintios 13 dice, mas espero que conocéis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aun que nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Entonces acá en la historia de Mateo sigue y están allí los discípulos y dice, entonces los discípulos comprendieron que les hablando de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae al fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, al cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces a los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no podíamos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces el verso 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces cuando estás leyendo la Biblia, estás orando, estás viviendo una vida que tú crees que es santa, entonces es tiempo de examinarte. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Estoy produciendo fruto? ¿Todavía estoy excitado con la palabra? ¿Estoy despierta? ¿O ya me metí en la religión y nomás estoy pasando por ahí con los demás, verdad? Entonces hay que examinarnos. Y dice, este género no sale, no sé las palabras exactas, pero no sale sin ayuno y oración. Entonces yo no quiero ayunar. Yo no quiero examinarme de ese modo, ¿verdad? Y digo, pues no, si no saco demonios está bien, no quiero ayunar y sacar demonios, está bien que vayan con el doctor, con el psicólogo o lo que sea, ¿verdad? Alguien más que tenga más poder, que quiera estar ayunando y orando, que ellos lo hagan, ¿verdad? Entonces nos tenemos que examinar qué está causando la falta de tu poder, porque el poder ya es tuyo. Entonces
sin estar en obediencia de la palabra y que te hable el Espíritu Santo leyendo la palabra y no estás en obedeciendo y ves a alguien que necesita oración y mejor pasas porque allí está muy sucio, o ves otra gente que está pasando allí que tiene hambre y está pidiendo dinero, pero Dios te dijo que hicieras oración por esa persona, pero vas a otra gasolinera mejor. O ¿qué está pasando? No tienes tus ojos en Cristo, no tienes tus oídos en el Espíritu Santo, no estás leyendo la Biblia, ¿verdad? Jesús se fue a la montaña y se transfiguró, dejó los discípulos solos y todos comenzaron a luchar, ¿verdad? Y en Gálatas dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. ¿Estás en adulterio? Aunque digas, no, yo no ando con otra mujer o otro hombre. ¿Estás en adulterio? ¿Estás saliéndote de la palabra de Dios y descansando en otra parte? Dice que descanses en Él. ¿Dónde estás descansando? ¿Verdad? Y fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban peleando. Celos, tenían celos, iras, contiendas, disensiones, tenían disensión. No, yo quiero estar más arriba que ustedes, yo lo merezco, o mi hijo, o los que estaban ahí con ellos, ¿verdad? Platicaron todos los milagros y todos se quedaron, wow, ese tiene poder, tú debes estar así en un lado de Jesús, ¿verdad? Se inflamaron, ¿verdad? Sus pensamientos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. A estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces el reino de Dios no era físico, era espiritual, y él estaba enseñando a los discípulos. Y lo que pasó, que tuvieron luchas y disensiones y pleitos. Entonces eso va a quebrar y dividir. Satanás quiere robarte la palabra que le hizo a los discípulos, les robó. En vez de glorificar a Dios, gracias Señor que pudimos hacer esos milagros, en vez de ponerse a cantar y adorarle, les robó los pensamientos, ¿verdad? Y viene a destruir. En mi teléfono busqué versos de strife, que es lucha en español, pleito, disensión, ¿verdad? Si tú dejas algo entre tú y tu hermano, o comienza el chisme y hay división, ese es la peor veneno en una iglesia, o en un grupo cristiano de Biblia, o en el trabajo, o en tu familia. Si los primos vienen y dicen algo de so and so, ya los hijos se dividen, y las hermanas en contra de los hermanos, y van y le dicen a la mamá, y la mamá le dice al papá, tu lado de tu familia dijo esto y ya no los quiero aquí, y se hace, en inglés decimos una snowball. La nieve cuando rueda se va haciendo una bolita y se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿verdad? Y te machuca, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchos versos sobre strife, cómo no dejar entrar luchas en tu vida, ¿verdad? Y tú las puedes estudiar, es 2 de Timoteo 2, 23 al 25, Proverbios 10, 12, Proverbios 16, 28, Proverbios 23 y Santiago 3, 14 al 16. Entonces, no debemos estar amargados con la gente, en celos o algo que queremos para nosotros nada más. Si tú tienes ambiciones falsas, y no te quedas aquí en la palabra, el juicio que viene del Señor
no va a estar en ti. Va a venir poderes demónicos, ¿verdad? Entonces, cuando uno deja todo eso controlar su vida, necesitas que ayunar y orar para que se salga eso. Examínate, en ese momento no vas a cambiar a Dios, no vas a decirle, contéstame esta oración, no, tú vas a cambiar. El ayuno y la oración no es para que se haga algo en la vida de alguien y no es para cambiar la decisión de Dios que haga algo por ti, es para cambiarte a ti mismo. Entonces, no hagan el mistake, no se equivoquen como y pasa así como un airecito, así como el diablo entra nomás así y luego de repente ya comienza más a hablar de uno mismo y de la otra persona que adorar a Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Acuérdate y adóralo y haz oración. No dejes que el diablo te robe el gozo y la paz en tu corazón. Amén. Amén, amén. Bueno, voy a seguir yo y luego vuelve mi hermana. Muy bien, aquí estoy un poquito atravesado, pero bueno, ya me volvió a ubicar. Dejé esta parte, o sea, decidí yo que esta última parte la dejé solita porque esto es un conflicto con los hermanos evangélicos. Con los hermanos de la tradición católica no hay problema con respecto a lo que voy a decir. Es con los hermanos evangélicos, que se hacen los desentendidos frente al pecado. De eso es que trata Jesucristo. Vino a tratar con nuestro pecado. Y nosotros no podemos negar que tenemos pecado. Porque pecar es errar, es fallar, es no darle al target. Y qué bonito cuando uno reconoce, me equivoqué, fallé, no le pegué. ¿O acaso tú crees que porque tú dices, sí, yo hice la mejor comida del mundo, ya con eso ya quedaste satisfecho? Si te equivocaste sirviendo la comida, porque los demás están ahí, ¿acaso no hay una nube de testigos que nos está viendo? ¿Por qué no reconocer el pecado? En otras tradiciones cristianas sí se confiesa, entre los evangélicos, entre los cristianos, entre los pentecostales, entre muchos de nosotros, ya decimos, no, yo cuando hierro, yo mismo me digo, yo mismo me perdono. No, porque uno se equivoca contra el otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya dijimos que Pablo es muy exigente en este capítulo 13 de la segunda a los Corintios. Él dice, cuando yo vuelva, no los indultaré, no los perdonaré. Voy recio, voy a reclamarles y a juzgarlos, que es lo que viene Jesucristo en la segunda venida. Es muy parecido, nos está preparando, nos está advirtiendo. Ya dijimos que Pablo dice en el capítulo 5, versículo 5 del capítulo 13 de segunda a los Corintios, que dice que nos examinemos a la luz de la fe. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, quiere decir que ya hemos leído la palabra de Dios, porque la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya hemos hecho una lista de la palabra y casi no sabemos la palabra de Dios de memoria, como muchos de ustedes la saben. El problema es que la sabemos y no la aplicamos, no la ponemos a funcionar. Y ya les dije que la palabra de Dios al leerla nos dice, bueno, primero, ¿cómo es el autoexamen? El autoexamen es que antes de que tú juzgues al otro, tú mismo reconozcas que has fallado. Segundo, que cuando vas a reconciliarte no seas como el fariseo, sino como el publicano, que reconozca que has pecado. Pero aquí hay la tercera parte que les quiero decir, y es la siguiente, lo que dice Santiago 5:16. Qué difícil esta parte, qué difícil le queda a un evangélico, a un cristiano, a un pentecostal, a los que llamamos cristianos, no a los católicos. El católico está más acostumbrado a contar sus pecados, y a veces hasta descaradamente. Yo fui confesor durante 10 años como sacerdote católico romano, y las personas vienen que uno tiene que decir, no seas tan explícito, solamente ven arrepentido de lo que has hecho. Pero ellos quieren desahogarse,
Pero dice, vea lo que dice Santiago 5:16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Bueno, el evangélico dice, no, yo por qué tengo que ir a confesar a un hombre si él no tiene ningún derecho de perdonar mis pecados, solamente me perdona Cristo. Sí, Cristo es el que perdona, pero tú cuando peques, dice que antes, si tiene un hermano alguna queja contra ti, antes de poner la ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con él. O sea que uno tiene que reconocerse que ha fallado y reconocerlo públicamente, porque se lo dice al hermano. Santiago 5:16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire qué bendición cuando uno le cuenta a un hermano o a una persona de confianza, ¿no? Pues yo digo que tampoco sea uno tan indiscreto de salir, vea lo que hice, porque si no le dicen a la gente, uy, tú hiciste todo eso, no, o vienes a ufanarte de que has hecho tantas maravillas con tus pecados, no. Pero sí tiene que uno tener su consejero, su director espiritual, con el cual va uno y le tiene confianza. Confesad vuestros pecados unos a otros, dice la palabra aquí, y seremos sanados. Recuerda que Jesucristo cuando perdonaba el pecado no le decía tus pecados serán perdonados, sino levántate, toma tu camilla y vete. O sea que ha llegado la salvación también, seamos sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Mateo 3:16, porque uno dice, no, lo dijo Santiago, pero en Mateo 3:6 dice, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Cuando lo hacía Juan. ¿Ve? O sea que ellos confesaban los pecados, y al confesar los pecados, al decir que había pecado en público, luego los bautizaban. Marcos 1:5, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Ve? Mucha gente. Y en Hechos 19:18 dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. En público lo hacían. Ahora tú te avergüenzas o niegas que es bíblico que tú vayas ante un ser humano y le digas tus pecados, que porque él no tiene derecho ni porque tiene ningún poder de perdonar los pecados. Pues es correcto, pero tú diciendo que Jesucristo te va a perdonar los pecados, estás negando la confesión de pecados. Porque una cosa es que Jesucristo te perdone los pecados a ti y que Él sea el único que perdona, y otra cosa es que tú no confieses el pecado y vas y lo escondes como si Jesucristo te fuera ya ir a perdonar. No, la palabra no dice eso. Dice que hay que confesarlos, y cuando uno los confiesa ante el hermano, inmediatamente Cristo nos los perdona. ¿Ve? Pero nosotros quitamos la confesión del pecado para justificar que solamente Cristo es el que perdona. Una cosa es que Cristo perdone y la otra es que tú tengas que confesar el pecado. Pero eso no es nada. Voy a rematarles con un pasaje maravilloso, el de Mateo 18:15. Mateo 18:15, mire lo que pasa. Sin vergüenza nosotros, o sea, yo soy el primero, porque hay muchos pecados que yo no le he querido decir a nadie. Y voy y le digo a la otra persona, no diga nada. Si alguien me vio, coma callado, decimos en Colombia. Y no, tenemos que hacerlo. Y si yo cometí pecado con una persona, pues vamos, perdóname, vea, yo hice esto, o lo hice contigo, te ofendí, o hice esta maldad contigo. Pues estoy reconociendo que me equivoqué. La persona ya sabe, ya te equivocaste, ahora sí, Señor, perdona porque ya confesé mi pecado. Pero mire para rematar, Mateo 18:15, dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, mire cómo es la resolución, no es tan fácil el perdón de pecados. Ay, Jesucristo, perdóname. No, ya, me robé $100, perdóname, Jesucristo, y me los echo al bolsillo. No hay restitución, no hay nada. Hemos hecho un alboroto. Yo me meto ya entre ustedes, aunque yo no crea que es así,
porque ya estoy en la vida cristiana, estoy con ustedes. Pero no debe ser eso, no debe ser así. Dice, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndelo. No, ¿y por qué me tiene que decir si tú eres más pecador que yo? No, porque el otro fue el que pecó, yo fui el que pequé. Cuando yo peque, yo le digo a mis hermanos, vea hermanos, cuando yo peco, se lo digo públicamente, repréndame pero suavecito. O sea, porque uno se enoja, porque va y le da un martillazo uno al otro, porque el otro viene, porque no cumplimos la palabra. Pero sí hay que tener caridad con el pecador, pero hay que esperar que el pecador se arrepienta, que diga, se arrepiente, siente contrición de corazón y luego confiesa el pecado. Y luego de que lo confiesa, entonces Jesucristo lo perdona. Dice así, ve y repréndelo, estando tú y él solos. O sea, primero los dos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Gloria a Dios. Y aún decía, hermano, perdóname, fallé. Lo acepto que sí. Perdóname, Señor, y ya lo has ganado al hermano. Mas si la persona no acepta y dice, no, ¿quién dijo? Yo no he pecado nada. Mas si no te oyere, toma, ve, ya se va haciendo más público. Por eso es mejor decirlo rápido, arreglar las cuentas. Dice que cuando alguien tiene algo contra ti, arréglelo mientras vas en camino, porque si no se hace público eso y se agranda más el problema, como decía la hermana Denise, se vuelve como una bola de nieve, por uno no haber reconocido, sí, yo lo hice, y ya el otro se calma. Yo he ganado muchas personas así, cuando alguien me está acusando, yo le digo, sí, lo hice, y ya, se calmó la persona, tranquilo, pero si uno dice que no, va y llama al otro, dice así, toma a uno dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, o sea que son varios, para que en boca de 2 o 3 testigos, o sea, ahí sigue el número, 4, 5, 10. Son muchos. Ya son muchos. Dice, conste toda palabra, siempre a la luz de la palabra, porque Jesucristo es la palabra de Dios y Él es el estándar, Él es la medida. ¿Cómo sé que estoy equivocado? Porque me mido con Cristo y me veo chiquitico, fallé. Me veo retirado de Dios, porque todo pecado me aleja de Dios. Porque sea la luz de la palabra. 17, capítulo 18, Mateo 18, versículo 17. Si no lo oyere a ellos, o sea, los testigos que hay, dilo a la iglesia. Ay, Señor. Y cuando son 10,000 personas los que se reúnen en las mega iglesias, pues donde son poquitos, pues se queda todo ahí guardadito. Pero donde son varios, ¿qué? Donde son miles. Dilo a la iglesia. Dice, mas si no te oyere, toma contigo. El 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y gentil y publicano, pues una persona casi excluida de la iglesia. Ese es otro tema que me gustaría hablarles. ¿Quién era el gentil? ¿Quién era el publicano? ¿Quién era el pagano? Porque es muy bonito saber que hay unos cristianos que vienen de los hebreos, los judíos, pero ahí venían unos cristianos de aquí, de la Biblia, que vienen de los gentiles, pero entre los gentiles habían 2 clases de personas, los citis, los ciudadanos, y los que no eran ciudadanos, los paganos, campo, los del campo, ciudadanos, los de la ciudad, habían 2 clases de gentiles. Y publicano era aquella persona que se había vendido al régimen romano. Tenlo como no miembro de la iglesia, tenlo como un no cristiano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí sigue el texto. Muy bien. Yo pienso que aquí nos ha quedado una explicación muy bonita, y gracias a mi hermana Denise por proponernos este capítulo 13. Yo no lo había analizado mucho, tal vez lo había predicado en alguna vez, pero no me había detenido a examinarlo. ¿Qué nos dice el capítulo 13? Capítulo 13, segunda a los Corintios, que Pablo va a venir por tercera vez, pero que cuando llegue tienen que haberse todos autoexaminado y estar en lo correcto, porque así termina la carta. Ya va terminando, dice en 13:11, dice, en fin, hermanos, hayáis gozo, seáis perfectos, consolados, seáis de una misma mente, vivid en paz,
y el Dios de amor y de paz será con vosotros. O sea, que ahí remata muy bonito. O sea, es duro y después se suaviza. Así es la vida cristiana, hermano. Así es la vida cristiana. Perdonarnos unos a los Claro, otros. a mí me han pegado una regañada los cristianos y yo he regañado a algunos cristianos y a pastores también. Hemos enfrentado, pero al final nos abrazamos. Porque claro, cuando uno peca no hay que estar lastimando al otro. Si uno hace algo bueno, le afecta positivamente a los otros. Y si yo hago algo malo, le afecta negativamente, destruyo. Un tomate dice que en una canasta donde hay muchos tomates dañan al otro. Y qué bonito que le digan a uno, claro, con consideración, con amor, tratando de ganarlo a uno, que uno cambie de verdad. Pero este es lo que uno tiene que hacer, autoexaminarse. Y voy a rematar para ya concluir. Yo sé que ustedes van a ver el video, pero lo primero que dice Pablo, autoexamínese a la luz de la fe. A la luz de la fe quiere decir que la fe entra por la palabra, al oír la palabra, o sea que la luz de la palabra de Dios. Vemos la palabra de Dios que dice que antes de juzgar al otro, primero mírate a ti mismo. Y luego que tú, cuando reconozcas que has cometido ese pecado, va y lo confiesas, lo dice a la otra persona. Y luego Dios, que es Jesucristo, le perdonará los pecados. Es fácil. El problema es cuando uno no lo confiesa. Y si no lo confiesa, se va agrandando. Lo de Mateo 18, 15, y lo exponen a uno en público, si uno no hace caso para cambiar. Muy bien. Y de todas maneras, lo importante es la reconciliación, ¿verdad? Amén. Voy a darle el paso a mi hermana Denise. Ella va a concluir y va a decir otras cositas y va a concluir el video en el día de hoy. Esta noche, a las 9 de la noche, tengo también otra grabación con el hermano Arrañaga, Luis Arrañaga. Vamos a estar en un lugar grabando. Vamos a estar en una emisora, pero parece que vamos a llevar el video. Muy bien, por hoy te digo bye bye. Sigan con mi hermana Denise, por favor. Gloria a Dios. El pastor Pablo termina con: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Amén. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Entonces, si eres ya cristiano y te has desviado, regresa en el nombre de Cristo. Todos tus pecados son perdonados por la sangre que Él virtió. Acuérdate lo que ha hecho Dios de bueno en tu vida. Te ha rescatado del hoyo, dice Salmo 103, te ha rescatado del hoyo, ¿verdad? Y Él nos da instrucciones, le dice a Moisés que no se olviden qué ha hecho, y la gente se lo olvidó. Y hasta los enemigos se acordaban qué había hecho Dios y qué poderoso era Dios. Rahab, que está en la línea de Jesucristo, ella cuando vino Josué y brincó la pared y dice: oh, nuestra gente te teme. Oímos qué hizo tu Dios, los rescató de Egipto y abrió el mar y mató a todos los egipcios. Y te teme, nuestra gente te teme. Sálvame, no, a mí no me mates, ¿verdad? Y Rahab, por proteger a estos espías, ellos le dieron protección y está en el linaje de Jesús. Entonces, tú acuérdate qué hizo Dios en tu vida, cómo te salvó del hoyo, cómo te salvó de la maldad, ¿verdad? No se te olvide y no te pongas a pensar en las cosas que te hicieron mal la gente en el pasado, ¿verdad? Aquí dice que tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Si hay pensamientos que no te traen paz, rompe eso, rompe esas paredes, rompe esas imaginaciones. Devuélvete tus ojos a Jesucristo.
habla de Jesucristo, canta de Jesucristo, adóralo, ¿verdad? Mi mamá ya estaba poquito, pues se le olvidaban las cosas y la llevé a un estudio bíblico y estaba hablando a la gente y de repente decía, alabad a Jehová. Y todos paraban de hablar y se quedaban viéndola y comenzaba el estudio otra vez. Y luego ya se ponían a hablar y otra vez comenzaba mi mamá, alabad. Ay, yo tenía una vergüenza, pero ahora que lo pienso, ella oía que no estaban hablando Jesucristo y las traía para atrás, no estaba tan tontita mi mamá. No. Entonces ustedes quiebren ese silencio y pónganse a cantar. Amén. Los bendigo y si no son salvos en este momento, cierren sus ojos y digan, Padre bendito, perdóname por mis pecados. Yo quiero esta salvación, recibo a tu Hijo Jesucristo. Sé que Él murió en la cruz por mí y por su sangre todos mis pecados son perdonados y lo recibo. Y desde este momento adelante hago la decisión de servirte, Dios, haz algo con mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Bye bye. amén. Bye bye.